Yo siento que una de las cosas que más le puede llenar a uno de tristeza en lo que tiene que ver con su familia es cuando uno ha hecho un camino de fe, cuando uno ha hecho un camino en el Señor y uno se da cuenta que su familia no lo está haciendo o que hay gente de su casa que está viviendo muy lejos de Dios. Porque nosotros quisiéramos ver todos a nuestra familia caminando en el Señor. Que nuestros hijos amen al Señor, que nuestro cónyuge ame al Señor. Pero no siempre sucede así. Y pareciera que mientras uno más intenta evangelizar a su propia casa, uno más fracasará. Bien dice Jesús en el Evangelio que nadie es profeta en su propia tierra, que los hijos no siempre le copian a los papás, que el cónyuge no siempre le copia a la otra persona, que los hermanos no siempre le creen a los hermanos. Y uno se vuelve como reacio y a veces mientras la persona más de fe es, el otro como que más aversión le va cogiendo a todo ese tipo de cosas que huelan a religiosa, que huelan a Dios. ¿Qué hacer cuando esas cosas suceden? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la evangelización, el evangelio, la aceptación de Jesús en el corazón no es nunca camisa de fuerza para nadie. De hecho, la fe necesita un proceso de enamoramiento. Porque uno no empieza a ser creyente sin empezar un proceso de enamoramiento, un proceso de amor. Uno aprende a amar al Señor, uno aprende a creer en el Señor en la medida en que aprende a amar al Señor. No se dan esas dos cosas por separado. Porque cuando uno simplemente cree y cree, pero uno no ama al Señor, llega un momento en que uno puede terminar siendo decepcionado porque uno puede tener delante de Dios ciertas expectativas de cosas que uno quiere que pase, pero no pasan, y entonces uno termina como molesto y cabreado con Dios. Ayer que les estaba hablando en la reflexión acerca de la actitud atea, intelectualmente atea que una persona puede tener, yo pienso que también hoy hay cierto ateísmo, pero es de otro estilo. No es una negación irracional de la existencia de Dios, sino como una molestia o una rabia contra Él. Yo he descubierto que hay mucha gente que no ha hecho camino en el Señor o que está lejos del Señor porque un día terminaron bravos con Dios. Porque se enfermaron y su enfermedad no se ha podido curar, están molestos y se preguntan, si tú eres tan bueno, ¿por qué tiene que pasarme esto? Si yo te rezo, yo te oro, yo intento amarte, ¿por qué esta enfermedad no pasa? Cuando uno aspira a que una persona que está grave pueda sanarse y resulta que la persona se muere, esas cosas siempre generan mucha rabia, mucha frustración. Miren, y las peleas cuando uno pelea con Dios, uno mismo tiene que resolver su pelea con Dios. Y ahí nadie se puede meter. Nadie puede hacer de árbitro. Como que uno intente contentar a la fuerza a esta persona de la familia con el Señor. En estas cosas hay que hacer el duelo personal. Y se los digo porque yo también lo he descubierto con gente cercana que un día esperaban de Dios algo, eso no se dio y terminaron bravos. Entonces empezaron a negar la existencia de Dios, no porque racionalmente nieguen esa existencia de la divinidad, sino porque su corazón está muy dolido. Y ustedes saben que cuando uno está dolido con alguien, lo primero que uno dice es no le vuelvo a hablar. El estar dolido con alguien produce distanciamiento. Hay gente que no es que no cree en Dios, está dolida con Dios y eso crea distanciamiento. Esa pelea hay que dirimirla, esa pelea hay que solucionarla. Ese problema con Dios, esa rabia con Dios, hay que buscarle una solución. Si ustedes cogen el libro de Job, ustedes se dan cuenta que Job era un hombre
de un profundo amor a Dios. Tan así que el Señor dice que no había en ese instante ningún hombre como Job. Pero llega el momento en que Job encuentra la desgracia en su vida manifestada de múltiples maneras y Job pelea con Dios. Job le caza pelea a Dios. Job se cabrea con Dios y reniega, maldice, le discute, le pregunta, respóndeme, tienes que responderme. Pero Job soluciona su pelea con Dios, le pide perdón y le dice, yo he sido un necio preguntándote cosas a ti que tú no tenías por qué respondérmelas. Y Job finalmente se deja vencer en el amor de Dios, inclina su corazón y su cabeza reverente y dice, Señor, yo antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Esa pelea quedó solucionada. En la vida uno tiene que aprender a buscar siempre la reconciliación para que ninguna pelea, ningún disgusto se vaya con nosotros a la tumba. Nosotros no deberíamos nunca morirnos molestos con Dios. Y yo les voy a decir a ustedes una cosa que puede sonar muy extraña, porque a lo mejor no es una cosa que alguna vez hayan escuchado que los curas podamos decir. Cuando nosotros empezamos la Eucaristía siempre decimos, vamos a pedir perdón a Dios. Yo les voltearía a ustedes la torta y les preguntaría, aunque suene raro, ¿usted cree en su corazón, en lo que ha logrado entender hasta ahora, que hay alguna cosa que Dios, usted haya creído que Dios es culpable, que le haya hecho enojar con Él y que usted le diga hoy al Señor, yo también te perdono a ti por eso? Y fíjense que no hay nada de soberbio, sino que es una cosa necesaria que le puede a uno permitir como buscar la reconciliación. Sabes que yo he estado muy molesto contigo por esto. Yo he sentido mucha rabia por eso. Yo he creído que tú eres el culpable de esto. Pero como yo necesito reconciliarme contigo, yo necesito volver a ti, yo me libero también de esto. Y si en algún momento he sentido que tú has sido el culpable, yo te perdono por esto. Puede sonar muy extraño, pero desde el punto de vista de la relación, hace mucho bien, porque también usted se libera de esa rabia que puede sentir contra el Señor. Tiene que liberarse de eso. Que se murió alguien de mi casa, yo sentí en su momento y cogí mucha rabia con el Señor, pensando que fue el Señor el culpable, porque le pedí que se sanara. Sin embargo, aún así se murió. Vale, yo voy a liberarme y voy a liberar a Dios de esa culpa y me voy a reconciliar con Él. Si ven que es un asunto en donde cada uno tiene que hacer como su propio camino de duelo, donde ahí no entra nadie, nadie entra ahí. Cuando una persona está intentando hacer un duelo, no siempre sirve. Por el contrario, muchas veces estorba cuando alguien quiere como que a la fuerza sanar el corazón de uno desde fuera. Les pongo un ejemplo, alguien se muere de la familia y llegan a usted allá, supuestamente compañitos, a curarle, a decirle, resignación, esa es la voluntad de Dios, resignación. Eso en vez de ayudar a sanar, produce todavía muchísima más rabia. Cuando hay gente que viene artificialmente a pretender sanar una cosa que no sana de la manera como lo está intentando, diciendo necedades, hay que hacer el duelo personal, hay que hacer la reconciliación personal. El que está cabreado con Dios, está cabreado con Dios y tiene que buscar la manera de yo a ver cómo voy a reconciliarme con Él para que esta relación mía con el Señor también se sane.
Porque las relaciones que necesitan sanarse no son únicamente las nuestras, las humanas, sino también las relaciones con Dios. Por eso, cuando una persona en nuestra casa no camina en el Señor, uno tiene que tratar como de intuir qué es lo que hay en la vida de ese miembro de mi familia que le impide hacer el camino en el Señor. Y que yo no puedo llegar a invadir su intimidad tratándole de meter Dios a la fuerza en su corazón. Como que ve a misa, reza, lee la Biblia. Nosotros somos muy de eso. Ve a misa, que tú no vas a misa. Ve a misa. Y el otro bien bravo y bien molesto. Y si es un menor de edad, al final le hace a usted caso, pero porque usted le está obligando y viene a misa con un carón y disgustado y bien rabioso, ya no solamente con Dios, sino con usted y con la misa y con el mundo entero, porque usted no le ha dejado hacer un proceso en el corazón que es muy personalizado. ¿Qué hace uno en esos casos? Acompaña, ama, da ejemplo y ora en su corazón. Porque la persona que está allí, reacia, dolida, es como el paralítico del que habla el Evangelio, que sus amigos lo descolgaron delante de Dios, delante de Jesús para que lo sanara. Lo descolgaron por el techo. Nosotros muchas veces cuando oramos por esas personas, llámese familia o amigos, lo que hacemos es eso, descolgarlos, porque esa persona tiene parálisis espiritual. Y lo que tenemos que hacer es descolgarlos con nuestra oración ante la presencia del Señor. Ya usted se ha dado cuenta de que mientras más habla, más rabia cogen. Usted intentando a la fuerza, a que empiecen a ser creyentes. Uno no es creyente a la fuerza, hermano. Nadie obliga a nadie a ser creyente. Usted ore, pídale al Señor, tócale el corazón a esos miembros de mi familia, tócale el corazón a mi marido, a mi mujer, a mis hijos. Señor, si ya no es a través de mí, si ya no es a través de mis palabras, si ya a mí no me escuchan, ponle a alguien en el camino que le ayude a descubrirte y a conocerte. Pero no se puede obligar a nadie a creer. Que es lo que también dice hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura en el capítulo 18. Que el apóstol Pablo, cuando encontraba gente que se oponía y respondía con blasfemias a su predicación, Pablo decía: la sangre de ustedes recaiga sobre sus propias cabezas. Como quien dice, ustedes son responsables de su propia vida. Pablo predicaba, pero donde no le recibían, donde le respondían con blasfemia, ¿qué le puede pasar a usted? Usted tratando de evangelizar a su familia y el otro duro de corazón, reacio, y le responde con grosería. Cada quien es responsable de su propia vida y de su propia actitud delante de Dios. Pero la fuerza no. Esto no es camisa de fuerza. Miren, ni el mismo Jesús, ni el mismísimo Jesús obligó nunca a nadie a creer. Si no lo hace Jesús, ¿creen ustedes que uno puede obligar a alguien a que crea? ¿Que uno puede obligar a alguien de su familia a que venga? ¿Que uno puede obligar a alguien de su familia a que se confiese? Yo no entiendo por qué hay personas que quieren obligar a los miembros de su familia a que se confiese. Anda, confiésate. Que no quiero. Y llegan con pelados de 10, 11 años. Ve y confiésate. Padre, confiéselo. Señora, no. No haga eso. Está produciendo el efecto contrario en su familia. Que en vez de amar van a odiar.
Van a odiar todo eso. Y obligando al marido, vaya y confiésese. Y el que no. Es que eso no es así. El camino de fe es muy personalizado. Que alguien no quiere caminar conmigo, clavo rodillas y clamo al Señor para que algún día, por medio de alguien, toque el corazón de esa persona. Pero la sangre de nadie recae sobre nuestra cabeza. La sangre de cada uno cae sobre su propia cabeza. Es su propia responsabilidad. Nosotros podemos motivar, dar ejemplo, acompañar, orar, sugerir, pero sobre todo dar ejemplo. De resto, ya uno debe salvar su responsabilidad. Acuérdense de esas camisas que le ponían a las personas que se desquiciaban para llevarlos a la clínica, que llaman precisamente camisa de fuerza con la que amarraban para inmovilizar. La fe no se pone en el corazón de nadie como una camisa de fuerza para obligar al otro a que sea creyente. No quiere. La única responsabilidad suya o la máxima responsabilidad suya es orar aún más por la conversión de esa persona. Pero que por lo menos a usted le quede la conciencia delante de Dios de que, Señor, yo hice lo que tenía que hacer. No obligue a su familia a que se confiese. No lo traiga a la brava a misa. No lo ponga a rezar el rosario a la fuerza. En todas estas cosas hay que enseñar a enamorar. Y que si alguien, insisto y con eso termino, está molesto con Dios, hermanito, solucione su pelea con el Señor. Así como usted le dicen a los hijos cuando están bravos con los papás, mire a ver cómo soluciona ese problema con su papá y se reconcilia. No los quiero ver bravos aquí en la casa toda la vida. Mi hijo, mire a ver usted cómo soluciona su problema con Dios. Si está muy bravito con Él, pero búsquele a ver cómo solucionan sus diferencias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.